Noticias 7 AM presenta La Entrevista. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Esta mañana con nosotros el doctor Octavio de la Torre, abogado fiscalista, presidente de TLC Asociados y miembro del cuarto de junto del sector privado de la renegociación del TLC. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Pati. ¿Cómo Bienvenido. estás? Buen día, David. ¿Cómo Buenos estás? días, bienvenido. ¿Cómo les va? Oye, Saludos pues, a todo el auditorio. yo no sé si deberíamos estar así contentos y un poco más tranquilos o todavía no. Me refiero al tema de esta amenaza de Trump, se da marcha atrás al tema de los aranceles por la exigencia a una política migratoria más severa, el impedir que los migrantes entren como Juan por su casa y lleguen hasta la frontera con Estados Unidos, diciéndolo con otras palabras. Realmente, ¿qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que podríamos esperar en un futuro con esto, Octavio? Fíjate que yo estaba reflexionando este tema desde octubre. En octubre creo que en algún momento me senté con ustedes aquí también y platicábamos de las primeras caravanas y del impacto que tenía el que tomaban las garitas, ¿recuerdan? Cuando se dio hasta lo de los gases lacrimógenos y platicábamos aquí cómo venía o qué podía pasar con esta situación y qué impacto tendría en el comercio exterior mexicano. Y no sé si recordarán, y me puse a revisar ahora que se da esta negociación entre el gobierno de México y el de Estados Unidos, y me puse a revisar cuándo se dieron las primeras caravanas. Y la primera caravana de inmigrantes se da el 13 de octubre, la segunda el 21 de octubre, la tercera el 31 de octubre, la cuarta 28 de octubre, 31 de octubre, 5 de noviembre, otras caravanas el 15 de enero y 18 de enero, otras en febrero. Si te das cuenta, el tema de las caravanas no fue algo que arrancó con este gobierno. Ahora, en algunos círculos y discusiones que tuve en esa época, en octubre y en noviembre, antes de que entrara el actual gobierno, con algunos líderes empresariales y líderes de opinión, pues platicábamos mucho la necesidad que había de mano de obra en la frontera, sobre todo para algunos de los sectores, y que se veía que posiblemente estos migrantes pues podían integrarse a estas cadenas productivas con esta necesidad de mano de obra en este tipo de sectores. En su momento lo establecí y lo dije claramente que las condiciones por las cuales se llevaba a cabo este tipo de migración eran distintas a las condiciones de otras migraciones que se habían dado anteriormente. Porque también tuvimos un poblado completo de haitianos que nos llegó a Baja California con la misma situación de solicitar asilo político a Estados Unidos. Y estas condiciones nos daban como resultado que posiblemente pues, las expectativas que tenían estos migrantes eran distintas, que posiblemente no iban a resolver la situación que teníamos o necesidad que teníamos de mano de obra para alguno de los sectores productivos nacionales importante. Obviamente, si nosotros revisáramos algunos datos pequeñitos también para ver en la dimensión en la que estamos, ¿no? La dimensión en la que estamos es que nosotros como país tenemos más de 1.900.000 kilómetros cuadrados, 973.000 kilómetros cuadrados de superficie. Los países que están llevando o de donde viene la migración, que se tienen identificados son Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua. La superficie total de estos 4 países, nada más de esos 4 son 242.000 kilómetros. La población total de estos países son 12.779.000 personas o habitantes. Es lo que tienen actualmente. Ahora, vamos viendo cómo está la superficie total de nuestros 6 estados fronterizos. Nuestros 6 estados fronterizos, pues Coahuila tiene 151.000 kilómetros cuadrados. Chihuahua por sí sola es más grande, la superficie territorial de Chihuahua, que estos 4 países de Centroamérica. Baja California 71.000, Tamaulipas 75.000, Sonora 179.000. El promedio de habitantes que nosotros tenemos como mexicanos en la frontera rebasa los 2.900.000, hasta el tope máximo que son 3.556.000 que están en Chihuahua. Entonces, y luego vas viendo la evolución de cada una de estas caravanas y te vas dando cuenta, ¿no?, que aquí incluso lo traía para comentarlo con ustedes, cómo fueron dándose las detenciones en Estados Unidos, porque los datos que tenemos de oficiales, de migrantes, los podemos nosotros obtener de las cifras que presenta el CBP de detenciones. No estás contando los que no han cruzado. No estás contando los que cruzaron y no los agarraron, ¿no? Entonces te dicen, en octubre 60.000, en noviembre 62.000, en diciembre 60.000, en enero 58.000, en febrero 76.000, fíjate, en marzo 103.000, en
abril 99,000 y en mayo 132,000 detenciones. Estás hablando de un total de población de 653,925, porque te ponen hasta números exactos, Ajá. de personas que fueron detenidas por el CBP en Estados Unidos. Esto obviamente pues te detona esta situación y este reclamo por parte del gobierno de Norteamérica. Nosotros, como ustedes saben, tenemos una frontera sur totalmente porosa. Nuestras poblaciones se encuentran integradas, no nada más por condiciones, ya no es una situación nada más que esté vinculada con que somos mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, sino finalmente a nosotros también nos unen una serie de culturas prehispánicas y de situaciones cosmogónicas, ¿no? En las cuales está totalmente integrada parte de esta población. Pero esto obviamente tiene un efecto en los estados fronterizos, porque si recordarás, David y Pati, vamos a acordarnos, hasta camiones les prestaban, alimentos, casas, era como rápido que lleguen a la frontera. Y no sé si Cierto. recordarán que la mayoría se venían a Baja California porque decían que era la frontera más segura. Porque si se iban a Tamaulipas, en Tamaulipas había una situación muy grave De en cuestiones violencia, de violencia por delincuencia, igual que en Coahuila. Y preferían hacer un trayecto más largo hasta ¿Recuerdan? llegar a Baja Incluso California. los haitianos, nosotros decíamos, ¿cómo los haitianos del Caribe, pudiendo llegar directamente a Florida, ¿no? Venían dando toda esta vuelta para llegar a Baja California. Pues Baja California, como siempre, ha sido una área es una ciudad de oportunidades. Es una ciudad para las personas que quieren venir a trabajar, para las personas que quieren venir a impulsar. Y nosotros, por la condición geográfica que ocupamos y por nuestro vecino del norte, que no es Estados Unidos, es California, y lo sigo diciendo, es la sexta economía más importante del mundo por sí sola, ¿no? Nos ha permitido poder integrar una serie de soluciones de valor agregado en estas cadenas de proveeduría internacionales. México, al día de hoy, como ustedes lo saben, exporta el 80% de sus exportaciones son Estados Unidos. El 16% del comercio internacional se da entre Estados Unidos, México y Canadá. El 28%, de acuerdo con un informe del Senado, yo tenía el dato del 25% del PIB, pero un informe del Senado habla del 28% del PIB del mundo, está reflejado en este Tratado de Libre Comercio, conocido como Telecán, próximamente como TEMEC. Entonces, y luego ves, ¿no? La mezcla que se da de el tema migratorio con la situación comercial, lo cual definitivamente a mí me parece un error, porque es un mecanismo exclusivamente de presión, son situaciones que no tendrían por qué estarse vinculando. Una cuestión es muy claramente el tema migratorio, otra cuestión es muy claramente la cuestión de socios comerciales y nuestra negociación de tratado de libre comercio, pero finalmente el presidente Trump decide mezclarlo y establece un mecanismo de presión al cual yo no puedo descalificar la negociación del secretario del canciller Ebrard. O sea, ante la situación y ante los hechos, considero que el resultado que se obtiene es un buen resultado. El problema es el tiempo que tenemos para poderlo dar. Y ahora, fue algo que David y Pati también platicaba con ustedes. Nada ni nadie por encima de la ley. Dicen, el hubiera no existía. No, es que el hubiera sí existe, porque si no reconoces los errores que cometes en tu pasado, no puedes corregir los errores hacia tu futuro. O sea, no había control de los flujos migratorios. Teníamos que aplicar la ley. Y eso es lo primero que tenemos que reflexionar. Estado de Derecho. Ok, o sea, nadie está hablando de que no se respeten los derechos humanos de los migrantes. Nadie está hablando de eso. Pero Estamos no sabemos... hablando de que se aplique la ley migratoria y las disposiciones que en México nos rigen y le aplican a los mexicanos. Las primeras caravanas de migrantes que se dieron, pues todos nosotros sufrimos las consecuencias y las vimos. Nosotros las vimos. Sí, claro. Y nos preguntamos, ¿por qué no aplicamos la ley? Era tan sencillo. Yo no veía un baja californiano aventando o tratando, o sea, eran situaciones. Al día de hoy, lo que se sigue y lo que se termina acordando, obviamente esto fue con el gobierno anterior, porque todo esto detona con el gobierno anterior, y hay una consecuencia que ya en la cual esa consecuencia ya está el gobierno actual. O sea, no podemos decir, ya fue el pasado, ¿no? De diciembre a la fecha, pues se ha venido incrementando también el flujo migratorio. Aquí el punto, y dentro de lo que se llega a negociar, es la aplicación estricta de la norma y de la ley. Ve los acuerdos. Dentro de los propios acuerdos, de una manera o de otra, se dice que se aplique la ley, que se reformen las leyes con la intención de que se aplique. ¿No es eso lo que estamos solicitando todos los mexicanos en términos de seguridad jurídica? Claro. En términos de combatir la impunidad y la corrupción.
O sea, a fin de cuentas tú ves esto como positivo porque solamente se le pide al gobierno de México que aplique la ley, lo que No le pediríamos solamente le todos. piden eso, Pati. Bueno, Le no. piden más cosas. Le Ese piden es varias un cosas, punto. pero ese punto es sencillo de entender que sí hubo un descontrol y estaban al contrario, parecía que permitiéndoles, como tú dijiste, prestándoles camiones y todo, que transitaran por todo territorio Es que no mexicano y llegaran parecía, a la les frontera. estaban permitiendo, pues todos lo vimos. Pero no ¿no? había ni siquiera registros, no sabía quiénes eran, incluso en algún momento acuérdense que venían algunos prófugos de la justicia que con trabajos de inteligencia pudieron detectar y sí venían filtrados, los pudieron detener, esa parte es positiva, pero recuerdo dos cosas en particular. Esa y la de que cuando llega uno de los camiones de ayuda, ahorita que decías Octavio, ¿cuánta gente era? ¿En qué condiciones venían? ¿A dónde iban? ¿Por qué venían para acá? ¿Qué necesitaban para que su viaje fuera digno? Porque finalmente esa parte, como bien dice la propia autoridad federal, no se nos va a olvidar que tenemos que respetar sus derechos. Y yo recuerdo un caso donde decían, pues acaba de llegar un tráiler con 15 toneladas de alimentos. Y decían, qué bueno, nos alcanza para 2-3 días. Sí, claro. O sea, nada más y nada más. Claro. Y después hay que ver, pues, de dónde llega otro camión con otras 15 toneladas de alimentos, porque ya estamos cortos. Tenemos que hacer una pausa, Octavio. Creo que esto apenas nos permitió Es como la introducción, sentar ¿no? las bases como para abrir boca respecto a lo que viene. Claro. Porque aquí hay varias cosas. Ayer decía Olga Sánchez Cordero que no sabía cómo habían pasado 144,000 migrantes por nuestro país, porque era una cifra con la que estaban en ese momento discutiendo, no porque fuera la cifra global. Pues Pero- muchos entraron ya en este gobierno, no se dieron Sí, cuenta. sí, pero hay que Están los aterrizarlo. números de sí. Sí. Bueno, Pero hay por que lo menos de aterrizarlo en lo que acabas de detenciones. decir. Ahora, ¿cuál es el reto? Y vamos a poder en 45 días, ¿con qué mecanismos? Hoy nos encontramos con que hay la confirmación del gobierno federal de un despliegue de un operativo con efectivos del Ejército, Marina, por aire, mar y tierra, en 23 puntos del cruce de la frontera sur mexicana, con retenes militares en carreteras, con la consigna de frenar el avance de vehículos y autobuses que lleven migrantes simplemente porque tienen que registrarlos en primera instancia. Con eso y más volvemos, quédese con nosotros, la pausa es breve y volvemos a Noticias 7 AM. 7 de la mañana con 35 minutos. Estamos esta mañana de jueves platicando con el doctor Octavio de la Torre, abogado fiscalista, presidente de TLC Asociados y miembro del cuarto Junta del Sector Privado de Renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y nos quedamos, Octavio, en esta parte respecto a cómo de alguna manera el gobierno de Estados Unidos condiciona actividades de comercio exterior con asuntos de carácter migratorio y político. Pero finalmente hay un acuerdo que permite evitar unos aranceles que iban a resultar desastrosos, creo que para ambas economías, aunque eso tú no los podrías explicar mejor, porque es importante que se haya logrado ese acuerdo, y de ahí pues ir a los retos, porque se marca incluso este asunto de 45 días para comenzar a dar resultados. Sí, miran, las economías de México y Estados Unidos son totalmente asimétricas, ¿no? Si bien es cierto que como bloque este tratado, incluyendo Canadá, representa, insistía, el 28% del PIB del mundo y el 16% del comercio internacional, también es cierto que en términos de Producto Interno Bruto se establece aproximadamente que para México los negocios que tiene con Estados Unidos te dan un 40% de nuestro PIB, mientras que para Estados Unidos no supera el 4%. Entonces te das cuenta que la asimetría en cuanto a la codependencia que tenemos en términos de comercio exterior es muy distinta. De hecho, la forma en la que Estados Unidos ve el comercio exterior a la forma en la que México ve el comercio exterior también es diferente, incluso en términos de aranceles y en cuestiones de movilidad de las mercancías. Hasta los procedimientos aduaneros llegan a ser diferentes, porque pues Estados Unidos tiene otra serie de situaciones que les generan la riqueza con la cual pues, son estas superpotencias, se encuentran dentro de los, incluso dentro de los principales consumidores del mundo. Ahora, yo te platicaba que lo que se pedía en su momento y que recordábamos por parte de los mexicanos es pues que se aplicara la norma y que se aplicara la ley. Yo creo que es algo en lo que todos debemos de estar de acuerdo, ¿no? Incluso lo conversabas, las cifras que existen actualmente de detenciones son por parte del CBP, son cifras oficiales que se pueden encontrar en el portal del CBP, las cuales nos establecen el número de detenciones que se vienen dando mes por mes. Dentro de los acuerdos que lleva a cabo el canciller está el de establecer este cordón
pudiéramos llamarlo de seguridad, con la intención de que nuestra frontera sur no sea tan porosa, aplicar la norma y llevar a cabo una serie de situaciones o de condiciones con la intención de evitar este flujo migratorio de manera incluso desorganizada. Esto también es desorganizado por razones de seguridad también nacional de México, no nada más de Estados Unidos. Finalmente, pues es el territorio nacional lo utilizan como para el trayecto de tránsito, pero pues nosotros somos los que no vemos, a los que les llamo muchas veces los invisibles. O sea, si tú estás en las calles y te pones, ahorita los que vienen conduciendo, volteen a ver la ciudad y vean cuántos migrantes están en la calle, cuántas personas están caminando, ¿no? Están pidiendo una ayuda o están en los cruceros, incluso cuántas personas están vendiendo ya artículos en los cruces. ¿No te has fijado que ahora en los cruces muy bonitos que estamos haciendo ya también están vendiendo artículos? Eso también forma parte de una situación que termina afectando al sector terciario. O sea, finalmente no deja de ser un comercio informal. O sea, la afectación no nada más está en cómo te vas a integrar socialmente, sino también cómo te vas a integrar en cuestiones de economía y cómo generas estas políticas públicas para que no impacte a los que contribuyen al gasto público nacional. Los que contribuyen al gasto público nacional son aquellos que tienen un RFC, que están registrados ante el gobierno y que a través de sus aportaciones aportan al gasto público estas contribuciones. En México se habla que al día de hoy se tienen alrededor de más de 70 millones de registros federales de contribuyente ante el SAT, de los cuales 27 millones son personas físicas con actividad empresarial, es decir, pymes, es decir, tú, David, tú, Pati, que tienes seguramente emites recibos de honorarios como actividad empresarial, son 27 millones, 2 millones son personas morales y el resto son asalariados. Entonces, esa es la masa que realmente genera el Producto Interno Bruto junto con las políticas públicas y son los que mantienen este gasto público. Sí. Este es uno de los tantos elementos al que estás explicando que nos permite entender por qué la autoridad federal, y lo dijo en su momento López Obrador, lo dijo Marcelo Ebrard, lo dijo Olga Sánchez Cordero, hasta Porfirio Muñoz Ledo, que ya se anda peleando con Ebrard, pero ese es asunto más político, ¿no? ¿Por qué la migración es un asunto de seguridad nacional? Que de repente en Estados Unidos Donald Trump lo desvirtuó también, porque entonces tenemos que separar lo que en teoría anunció México que se iba a hacer, que es respetar los derechos humanos de esos migrantes, sin criminalizarlos, sin estereotiparlos, pero que finalmente, entonces sí, Octavio, es un asunto de seguridad nacional para cualquier región. Pues tú dime si 653,000 detenidos en Estados Unidos, en la frontera, por parte del CBP, de octubre a la fecha, no es un tema de seguridad nacional, es un país completo, binacional. Es un país completo lo que y te estaba dando algunas cifras del promedio que tenemos, o sea, y los que faltan, ¿no? Y además porque no son los únicos. Las consecuencias que dices en la economía también. Por supuesto. Ahora, incide, aunque, perdón, el presidente López Obrador dice, y tiene razón, es un dicho muy popular, que donde comen dos, comen tres y etcétera. Donde come uno, comen un millón. Así dijo, espérame tantito, espérame. Donde come uno, comen un millón, algo así. El tema es que sí son muchos, o sea, ya que ahorita nos das las cifras, como que pues el dato es duro. Es frío. Estos 4 países en superficie territorial caben en uno solo de nuestros estados de la República. Pero eso no justifica, porque tampoco la totalidad del territorio nacional nosotros lo estamos explotando o lo estamos explotando de manera consciente a través de políticas públicas que exploten la vocación particular de cada uno de los estados. O sea, también en el tema de los planes nacionales de desarrollo y de los planes estatales es que cada 6 años nos queremos reinventar. Entonces, esta visión a largo plazo, a diferencia, por ejemplo, de la visión que puede tener los japoneses o los alemanes, que tienen proyectos, que tienen una continuidad y que vas viendo que fueron de estas naciones que fueron devastadas después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora los ves dentro de los 10 primeros lugares, por ejemplo, en el índice de desempeño logístico, primer lugar Alemania, quinto lugar Japón, ni siquiera Estados Unidos, pues no comprendes por qué México, habiendo sido de los países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, no puede lograr ese avance tanto tecnológico, industrial, de infraestructura, ¿no? Entonces, yo lo insistía y reflexionando lo que platicamos en octubre, señalamos que era muy peligroso que no se aplicara la ley nada más, o sea, exclusivamente lo que pedíamos era un Estado de Derecho, certeza jurídica, nada ni nadie por encima de la ley. Se permitió el tránsito de los migrantes. Cuando se da la negociación con Ebrard hay un hecho que me parece notorio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, establece que detectó una red
de tráfico de personas que se dedican a traer este tipo de migrantes y inicia una serie de actividades para bloquear las cuentas bancarias. Eso quiere decir que sí venían llevando a cabo una investigación y que esa investigación da un resultado. O sea, estaban atendiendo el tema, pero también son temas que no los van a hacer públicos hasta que no detonan. No pueden decir, tenemos 20 investigaciones y estamos revisando a tales personas, porque pues finalmente esto estaría afectando estos procedimientos No, pues fue penales. lo que pasó ¿no? con Lozoya. Yo no sé quién filtró, ya sabes, la investigación que tenían y hace que la persona evidentemente jurídicamente se prepare, etcétera. Entonces, El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue el primero que creo que lo declaró. No, sí, pero los documentos ya lo sabía, ya lo tenía ya lo la sabían. prensa. Sí, ya lo tenía la prensa. Entonces, alguien de dentro de ese departamento lo había filtrado. Alguien de Hacienda, sí. Sí, alguien de Hacienda. Oye, pero entonces el punto, la pregunta, volviendo a la pregunta que te hacía David, ya con este escenario, creo que sí nos queda claro que además a México es muy importante que se realice esto, que se hagan las cosas ordenadas, que se aplique la ley. Incluso el presidente es el que lo ha dicho y tú lo has repetido ahorita con la frase. Entonces, yo te preguntaría, ¿nos va a alcanzar este tiempo para lograr lo que quiere Estados Unidos? Mira, en principio, si hubieran entrado los aranceles, hubiéramos tenido un colapso en términos comerciales, de integración de procesos, de exportación de productos nacionales. Y la dinámica que se está dando con la guerra comercial entre Estados Unidos y China no hubiera sido suficiente. ¿Por qué digo esto? La dinámica comercial entre Estados Unidos y China de esta guerra comercial está generando que mayor inversión extranjera llegue a México con la intención de integrar procesos para venderles productos a Estados Unidos. Eso es una realidad. Los asiáticos están volteando a ver a México porque México se ha convertido en un hub de transformación sustancial de productos, de ensamble, un hub logístico. Este hub logístico se construyó desde hace más de 25 años con 13 tratados con más de 50 países que representan el 70% del PIB. La importancia de estos acuerdos, estos 13 tratados con más de 50 países, radica en que estos países tienen una serie de beneficios comerciales, de reconocimientos, pueden integrar procesos, traer insumos de sus países o de otros países, transformarlos en México y venderlos a Estados Unidos como si fueran mexicanos. Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China estaba generando un efecto colateral positivo en las fronteras, en la frontera de México, porque se estaban integrando mayores procesos, porque estaba volteando la inversión, incluso estaban llegando mayores pedidos, sobre todo en algunos artículos vinculados con los electrodomésticos, con los electrónicos. O sea, se estaba incrementando. Porque obviamente al momento de subirle los aranceles a los productos que mandaba directamente China, haciendo un análisis de costos, pues definían que las fábricas que estaban ya en la frontera o las que se podían establecer de manera ágil, podían suplir esta demanda de Norteamérica. Entonces, si a nosotros nos imponían este arancel, esta cuota del 5%, el efecto posiblemente iba a ser... no quiero utilizar la palabra devastador, pero sí nos iba a colapsar, porque las pérdidas se podían calcular en más de 17,000 millones de dólares, y así sucesivamente con el incremento que se daba. Entonces, por eso mismo, no puedo descalificar la negociación y el acuerdo al que llega el canciller. Era necesario, obligatorio. Era necesario, pero lo que sí nosotros ahorita nos volvimos... en lo que estamos en este momento y que vamos a estar viviendo en los próximos meses es que este tipo de amenazas comerciales se pueden convertir en una manera reiterada de que México sea la piñata del presidente Trump para efectos electorales, por lo menos de aquí a que se lleven las elecciones en las cuales él pretende pues ser ratificado por un segundo periodo. Porque finalmente, pues sí llegaste a una negociación, sí tocó una fibra sensible, incluso una fibra sensible en proceso de ratificación de un acuerdo comercial que negociamos con el gobierno de Trump, en donde esta imposición de cuotas colapsaría ese acuerdo comercial, porque incluso nuestro tratado que actualmente se encuentra vigente, pues establece una zona libre de impuestos, con una serie de cuotas que se pueden venir reduciendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, si te establecen estas cuotas, la reacción que hubiera tenido México hubiera sido una reacción de imponer en la misma proporción del daño que nos implicaba la medida de Estados Unidos, nosotros también cuotas a ciertos productos de manera particular. Aquí hay un dato que me parece importante que debe de conocer nuestro auditorio, ¿no? Pues, su auditorio. Sí, también, No, sí, por pues, supuesto que también es tuyo. sí. Mira, México
De 31 estados de la República de Norteamérica, México es el tercer principal comprador de ciertos productos. El primero de 4 estados de Estados Unidos y el segundo de 23 estados. También nosotros somos altamente consumidores de productos de Norteamérica. No nada más ellos son consumidores de productos de México. Pero si bien es cierto, pues también nosotros llevamos a cabo una serie de comercio exterior muy intenso con Estados Unidos. Gran parte de nuestro comercio exterior con Estados Unidos son manufacturas intermedias. Entonces aquí también el presidente Trump, al realizar este análisis y esta amenaza, y el gobierno mexicano no voltearon a ver, o lo voltearon a ver, no sé en qué proporción, a la industria que no es mexicana, pero que está en México, que es esta industria maquiladora y manufacturera de exportación. Es la de las importaciones temporales y entre otras cosas. Esa. Ok, tenemos que hacer una pausa, Octavio, 7:48. Regresamos para cerrar esta idea y también para que nos digas qué es lo que está pasando con el Temec. Ahí estira y afloje, ahora ya lo iban a votar y lo pospusieron hasta que no fuera a comparecer Ebrard. Pero bueno, ¿cuál es el panorama? Porque tengo entendido que sí están haciendo lo suyo en Canadá, pero andamos medio confundidos con qué es lo que está pasando con la ratificación del Congreso norteamericano. Entonces, con eso y más volvemos, quédese con nosotros aquí en Noticias 7 AM. Ya son las 7 de la mañana con 51 minutos. Seguimos en esta charla con el doctor Octavio de la Torre, abogado fiscalista, presidente de TLC Asociados y miembro del cuarto de junto del sector privado de la renegociación del TLCAN. Quedaban 2 preguntas en el aire. Una, ya nos dijiste, Octavio, creo que es bastante claro que era justo y necesaria tomar una decisión, y por eso no puede ser criticable la negociación del secretario de Relaciones Exteriores, porque logró frenar, digamos, el tema de los aranceles de que había amenazado Donald Trump. Pero la pregunta es, ¿podríamos en estos 45 días que ya están corriendo lograr tener a Estados Unidos contento y que no vuelva a haber otra vez esa amenaza? Esa sería una. Y el otra es el tema del TLC, si va a estar también relacionado y subordinado a este asunto. Pues en principio el compromiso que hace el gobierno mexicano es de que en estos 45 días se tiene que ver una disminución importante de migrantes detenidos por parte de Estados Unidos, y pues esos son métricos y son cifras que, así como las tienen claramente publicadas el CBP, que en el caso de México no sabemos la porosidad de la frontera, cuántos migrantes estén cruzando, pero en el caso de Estados Unidos se tiene una cifra muy específica de cuántos han detenido. Entonces eso va a ser como muy evidente y vamos viendo qué resultados se llegan a tener. Las actividades que México va a implementar, pues son actividades que incluso nosotros pedíamos desde octubre, ¿no? El que el flujo migratorio fuera más revisado, que se estableciera efectivamente respetando los derechos de los migrantes, pero que se revisara los antecedentes penales de las personas que estaban introduciendo a territorio nacional, que incluso cumplieran con los trámites migratorios para poder trasladarse por el territorio nacional, pero que no dieran portazo como si fueran porros, ¿no? O sea, que trataran de entrar de una manera ordenada, porque yo creo que a nadie le gustaría que llegara uno también a su país o a tu casa, o invitarse a tu casa y llegar a tratar de tirar la puerta porque quiero entrar, porque tengo necesidad, porque algo me está pasando. O sea, creo que hay situaciones en las cuales debe de prevalecer el respeto a los derechos humanos, pero no nada más de los migrantes, también de los que somos ciudadanos en este país, ¿no? Es donde muchas veces hablamos de los derechos de los demás, pero en este caso pues también tenemos que hablar de los propios, y en este caso pues de los fronterizos, que somos los que realizamos y logramos que esta frontera sea de las más dinámicas. ¿En qué proceso se encuentra nuestro tratado? En el caso particular de México, efectivamente, la negociación y esta serie de amenazas en el Senado tocó eco. Los partidos de oposición solicitaron una comparecencia adicional por parte del canciller para conocer los acuerdos a los que se había llegado, porque se establece que hubo otros acuerdos. El canciller ha sido muy claro y específico que los únicos acuerdos que se llegaron son los que todo el mundo conocemos. Esa parte yo sí le creo, o sea, sí me queda claro que los compromisos a los que llegó nos van a demandar un esfuerzo adicional en términos de hacer cumplir la ley en México y en términos de control migratorio de esta frontera porosa, de la cual nos vamos a terminar viendo beneficiados los fronterizos, porque finalmente no hablan mucho de nosotros, David y Pati, no hablan de nuestras ciudades, no hablan de lo que está pasando en Ciudad Juárez, en Tijuana, no, eso como que se olvida
de las personas que vienen del sur o de las personas que están en el centro, que muchas veces toman las decisiones, ¿no? Entonces, porque obviamente no lo viven y no están viendo estas personas que son invisibles. En el caso del TEMEC, pues en México se pretende que se ratifique lo antes posible por parte de nuestro Senado, porque así lo establece la Constitución. En Estados Unidos tiene que pasar por las dos cámaras, los procesos son distintos, incluso están sujetos a un plazo de publicación para que se pueda terminar de ratificar, y en el caso de Canadá el proceso de ratificación ya comenzó. Nosotros también lo dijimos aquí con ustedes cuando se cierra la negociación el 30 de noviembre, con esta firma entre los tres mandatarios de estos tres países en el G20 en Argentina. Nosotros dijimos, incluso creo que apostamos una cena en la cual dijimos que esto iba a entrar en vigor en enero del 2020. Y sigo sosteniendo que lo más seguro es, si sigue avanzando esta ratificación de acuerdos, lo más seguro es que entre en vigor en enero del 2020 esta sustitución del Telecán por esta modernización al TEMEC o al USMCA, como lo denominaron en Estados Unidos. Me parece que son vías paralelas, o sea, el secretario y el canciller tiene un gran logro. Lo admito también, el que logra por lo menos fijar ciertas bases en las cuales se pretende que no se mezcle el tema comercial con el tema migratorio. Está tratando de separar totalmente las agendas. Tan es así que también hay un mensaje político. ¿No han visto ustedes declaraciones por parte de la Secretaría de Economía? ¿No? Sino nada más por parte del canciller. Así es. Entonces, la parte de la Secretaría de Economía, la doctora Graciela Márquez Colín, que es una persona sumamente talentosa, igual que su equipo, pues obviamente están viendo más el tema de las negociaciones. Hace un par de semanas tuve la fortuna de estar con la subsecretaria de Comercio, la doctora Luz María de la Mora, que es la que lleva a cabo todas las negociaciones actualmente por parte del gobierno mexicano, y me comentaba que, bueno, que el tema de las ratificaciones estaba avanzando y que efectivamente pues estaba tratando de que esto avanzara de la manera más rápida para que pudiera ratificarse el TEMEC. Pero, aquí está el pero, ¿no? Las amenazas por parte del presidente Trump, pues nosotros no podemos frenarlas, adicional a que, no sé si recordarán, desde que iniciamos las negociaciones del TEMEC, fue de manera reiterada que el presidente Trump utilizara Twitter para presentar amenazas, y estas amenazas, incluso hay gráficas que te hablan de cómo se va depreciando el peso conforme las amenazas de Trump se están presentando. Y llega un momento, David, en que aunque ponía amenazas en Twitter, ya no se reflejaba en la depreciación del Dejaron de tener ese efecto. Dejaron de tener, pero ahorita lo están teniendo. Ahora, hay más factores en la economía que no nada más son los comerciales actualmente. Hay una serie de indicadores que nos están estableciendo que la economía está teniendo una situación, no nada más la depreciación del peso. Hay un índice de desempeño de la inversión extranjera directa en la cual México cae 7 lugares, se va al lugar 25. Es un buen lugar, ¿eh? Okay. O sea, pero caes. O sea, a nosotros nos gusta ganar y nos gusta avanzar, ¿no? Se reduce. Y hay otro índice de desempeño logístico también, que también nos habla de cómo ha venido México perdiendo competitividad en términos de infraestructura. Y bueno, hay una serie de indicadores que se están dando a nivel global en los cuales pues nosotros tenemos que verlo de manera fría y con la realidad que demandan los negocios, claro, con la realidad que demandan los empresarios en México. E insisto, los empresarios somos todos. Siempre piensan que el empresario es el de corbata. No, el que vende tacos también es empresario mientras lo haga, mientras tenga un negocio de manera lícita y aporte al gasto público nacional. Y todos los que tengan un changarrito también lo son, por supuesto. Octavio, muchísimas gracias. Creo que por lo pronto hoy entendimos todas las bases de lo que está sucediendo y cómo se dieron todos estos elementos. Te vamos a invitar muy pronto para seguir hablando de estos temas, porque creo que, por ejemplo, en el caso del TEMEC, pues nos estamos quedando cortos. Habrá muchas cosas que seguir platicando, cómo viene, qué ajustes, qué observaciones hacen en cada uno de los congresos de los 3 países involucrados, entre muchos otros temas. Mientras tanto, muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, David. Gracias, Pati. Muchas gracias, Octavio. 7:59, pausa y regresamos con el resumen de noticias.